Porque cabe mencionar, hermano, que Moisés fue un hombre único, un hombre que no tiene como par en toda la Biblia, no se le haya, obviamente, excepto Jesucristo. Pero Moisés fue un hombre, hermano, excepcional en todos los niveles de la palabra. Desde su nacimiento. Nació en una época en que los niños no eran bienvenidos desde nacer. Es decir, le fue mal desde que nació, hermano. Aparentemente mal. Moisés fue un hombre que tuvo una serie de circunstancias en su vida sobrenaturales. ¿Qué niño puede sobrevivir en una barquita, en un río atestado de serpientes, de animales, de cocodrilos, qué sé yo? El río Nilo no era un lugar paradisíaco, era un lugar peligroso. Pero él, desde que, hermano, tiene el propósito de Dios en su vida, Dios lo comienza a llevar por caminos peligrosos, aparentemente por valles de sombra y de muerte, pero el propósito al final se cumple, porque Dios escogió a Moisés para que sacara a su pueblo de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Entonces, en otras palabras, el tener un propósito de Dios en nuestra vida, hermano, no nos está eximiendo de pasar por valles de sombra y de muerte. Eso quiere decir, usted tiene un llamado de Dios, tiene un propósito de Dios, tiene una promesa de Dios, hermano. Eso no lo exime, no nos exime de pasar tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tratos del Señor a nuestra vida para perfeccionarnos. De hecho, si Dios ha puesto sus ojos en su vida y en mi vida, hermano, constantemente vamos a estar siendo subidos al horno para ser transformados. Constantemente vamos a estar siendo llevados al taller del maestro para ser martillado, para ser tratado, para ser perfeccionado. Porque si un tronco de un árbol, hermano, un ebanista, un escultor pone su mirada y dice, de este tronco voy a darle forma y voy a hacer algo bueno, pues desde ese tiempo el tronco es tratado con un gran cuidado, pero los procesos van a ser, hermano, la sierra, van a ser la cepilladora, van a ser la lija, va a ser el martillo, va a ser el formón, va a ser los clavos, va a ser todo. Eso es lo que va a acompañar para hacer una obra de arte. La Biblia dice que nosotros somos su especial tesoro, somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Nosotros somos algo especial, hermano. Amén, usted lo cree, ¿verdad? Que usted es especial. Pues por eso es que muchas veces vienen tratos a nuestra vida que no entendemos. Moisés, hermano, estuvo en ese proceso, llega grande y tiene una vida muy sorprendente, una vida hermano, muy sobrenatural. Moisés vivió sobre lo natural siempre, sobre lo sobrenatural, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, imagínese un hombre, el único hombre en la historia que narra la Biblia que habló cara a cara con Dios. No fue otro, fue Moisés. No fue otro, hermano, el que fue escogido desde el nacimiento y que llegó a ser un príncipe en Egipto, la nación más grande y poderosa, hermano. Un hombre que tuvo el coraje, con el respaldo de Dios, de desafiar a Faraón, de desafiar al hombre más grande, al hombre que no se le podía, hermano, ni siquiera mirar a los ojos porque era un delito. Y Moisés fue y con la ayuda de Dios lo desafió y le dijo, deja ir a mi pueblo. Le dio una orden. Salió testarudo el hombre, Faraón, porque no quiso dejarlo salir. Fue endurecido su corazón para ser tratado también. ¿Y qué me dice usted, hermano, de las plagas? ¿Qué hombre en la Biblia puede verse que ha hecho mayores cosas en tan poco tiempo? Las plagas, las 10 plagas. Comienza las 10 plagas. Dios tiene, hermano, una serie de actividades que este hombre hizo, que su vida, los años que él vivió parecen cortos con la serie de acontecimientos que sucedieron alrededor y cómo Dios lo usó.
Dios le dio a él los 10 mandamientos. Dios le dio a él, hermano, las primeras bases, las leyes importantes, hermanos, en las que todas las leyes de la tierra están apoyadas. Fue un hombre, hermano, que tiene tanta importancia en la palabra, que dice que cuando Jesús fue a aquel monte de la transfiguración, aparecieron 2 hombres. Uno era Elías, porque Elías, él no murió. Elías fue llevado, fue raptado, fue conducido, hermano, en un torbellino al cielo. Dice que fue tomado y fue llevado. Entonces, pues Elías era Elías y apareció ahí a la par de Jesús. Pero ¿sabe quién apareció al otro lado de Jesús en el monte de la transfiguración? Fue Moisés. Qué privilegio tendría Moisés aún en el cielo, hermano, que entre tantas gente Dios pudo haberle dicho: bueno, voy a enviar a los 2 que no murieron, Elías ven para acá, y Enoc también. Enoc tiene un lugar muy importante porque caminó conmigo, y como honra lo voy a mandar para que aparezca a la par de mi hijo en el monte de la transfiguración. Pero Dios no escogió a Enoc. Dios no escogió a Noé, que tuvo tanta fe para construir un arca. Dios no escogió a Isaías. Dios no escogió a Eliseo. Dios no escogió ni siquiera a David, hermano, que fue el hombre conforme al corazón de Jehová. Escogió a Moisés. Entonces Moisés tenía algo muy importante, muy especial con respecto a Dios. Y hermano, lo que vamos a leer ahora es algo que nos confronta a nosotros, que nos pone frente a un espejo para mirarnos. Porque con todo esto, que yo solamente es como una introducción que le quiero platicar de Moisés, podríamos decir: no, Moisés las podía con el Señor. Tenía cuello, ¿verdad? Tenía cuello. Hermano, ¿qué hombre Dios puede detener la ira de Dios? ¿Qué hombre? Si dice que Dios estaba enojado y le dijo: Moisés, apártate, salte un poco del campamento, que hoy voy a consumir a este pueblo. Me tienen hasta aquí con tanta queja contra ti, y hoy lo voy a consumir. Y te voy a dar un pueblo, ¿cómo? ¿De dónde? Yo no sé, hermano, pero los iba a consumir, los iba a matar. Y Dios le iba a dar, para favorecer a Moisés, un pueblo obediente, un pueblo manso, un pueblo, hermano, que era muy dócil para obedecer. Y Moisés le dijo: no, Señor, no los mates. No, así los quiero, Señor. Pues no es que los quiera así, pero ¿qué van a decir de ti? Y la ira de Jehová se contuvo, hermano, con la petición de un hombre. Entonces, podemos decir que Moisés tenía un privilegio muy importante. Pero ahora, con la lectura que vamos a tener, vamos a ver cómo, hermano, la obediencia debe de ser completa. La obediencia tiene que ser total en la vida de un hijo de Dios. Y Moisés tuvo un pequeño fallo del cual nosotros debemos y podemos aprender hoy en día. Números capítulo 20, en el verso 1 en adelante, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María. María era la hermana de Moisés, murió. Un golpe muy grande, porque María fue para Moisés como una madre. María fue la que se arriesgó, hermano, en el río Nilo, viendo que aquella barquita no agarrara otro rumbo. María fue la que estaba así cuando se trababa la barquita en todas aquellas redes que habían o hierba que sale en los ríos. Ella salía, pero tuvo una vida excepcional para Moisés. Era su hermanita, era su hermano. Moisés amaba a María. Y en ese tiempo, en ese contexto que muere María, dice que fue sepultada en ese lugar de Cades. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Moisés venía con el dolor en su alma de acabar de enterrar a su hermana, cuando se levanta el pueblo de Israel en contra de él y le comienza a decir: mejor me hubiera muerto. Eso es duro. Moisés era como un padre para ellos.
Y ellos le decían, hermano, así de esta manera: preferimos la muerte que estar aquí donde tú nos has traído, Moisés. Eso era duro oírlo seguramente. Porque dice en el verso 4: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Ellos hablaban de mal lugar, el lugar donde Dios lo tenía. Y es que cuando vamos en tránsito, hermano, para la tierra prometida, cualquier lugar en el que veamos nosotros sombra, en el que miramos nosotros, hermano, golpe, en el que miramos como que no damos una, en el que miramos que todo, cada día solo mala noticia y cosas malas, cosas difíciles, entonces creemos que Dios nos ha llevado a un mal lugar. Pero la Biblia dice, hermano, que estos hombres: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Hermano, si aunque estés en el fuego, no es mal lugar, porque Dios estará contigo. Si estás en medio de la tormenta, no te equivocaste, estás en el lugar correcto. Si Dios está con usted, Dios sabe lo que está haciendo, hermano. No es un mal lugar el lugar donde usted está. Hermano, tenemos que aprender a bendecir la tierra, el lugar donde Dios nos tiene. Tenemos que aprender a bendecir y a no hablar mal del lugar donde Dios nos ha llevado. Aunque no lo están recibiendo ni dándole la bienvenida con globos, vejigas y todas las oportunidades. Usted ve un momento difícil, ve circunstancias complejas en medio del lugar o la tierra donde Dios lo tiene. Dele gracias a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cómo nos lleva, en qué lugar nos lleva, en qué proyectos tiene para nosotros. Y como dice la palabra de Dios, que somos peregrinos, somos extranjeros nosotros en esta tierra. Doblemente peregrinos, doblemente extranjeros. Porque somos extranjeros físicos y extranjeros espirituales. Pero no importa, Jesucristo también fue extranjero en esta tierra y hoy está sentado junto a su Padre Celestial. Y a nosotros dice la palabra de Dios que nos tiene también reservado lugares especiales, lugares celestiales con Él. Dice la palabra del Señor que este lugar, le decía el pueblo de Israel, no es lugar de cementera, no es lugar de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun agua para beber hay. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, no le respondieron una palabra, porque en alguna manera aquellos estaban encendidos, hermano. Dice que lo que hicieron fue postrarse sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Cuando ya no sepamos qué hacer, postrémonos delante del Señor y la gloria de Jehová nos va a indicar qué hacer, hermano. Cuando usted ya no haya qué hacer, ha tocado todas las puertas, ha tocado aquí, ha tocado allá, entonces vaya delante del Señor y póstrese delante de Él. Él sabe lo que va a hacer. Dice la palabra del Señor que Jehová le dijo a Moisés: toma la vara y reúne la congregación. Mire las indicaciones: toma la vara y reúne toda la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Vayan, reúnan a la congregación, convoquen a la congregación, párense frente a la peña y háblenle a la peña. La peña era Cristo, la roca era Cristo. Háblale a la peña. ¿Qué podríamos decirle, hermano, si usted estuviera frente a Cristo? ¿Qué hiciera? Si Cristo se le apareciera, así como le llegó y se le apareció, hermano, a aquella mujer samaritana. Como Cristo se presentó delante de Zaqueo, como Cristo se presentó, hermano, delante de aquellas personas necesitadas y le pidieron, ¿qué pidiera usted? ¿Qué pidiera usted? ¿Pidiera algo físico, algo material o algo espiritual? Dice la palabra que Dios les dijo a estos hombres: háblenle a la peña, háblenle. No les dijo qué hablar, no les dijo qué decirle a la peña, porque eso tenía que brotar del corazón de ellos. Y dice la palabra que cuando ellos hablaran a la peña les daría agua. Y el Señor les dijo: y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó,
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd. Mire, lo que Dios les dijo fue una cosa, lo que ellos hicieron fue otra cosa. Cuando Dios nos dice algo, mucha atención a lo que Dios nos pide para ser conforme a lo que Dios nos pide. No le pongamos adorno. Si Dios nos da una palabra para darle a alguien, no le pongamos adorno. No le pongamos florecitas y maripositas para que se suavice. No le ponga, hermano, suavizador para que no le caiga pesado a quien se lo tiene que dar. Tampoco, si Dios le ha dado una palabra suave, no le vaya a poner usted la lija a la par para que duela y golpee, porque el hermanito no le cae muy bien o se merece una palabra fuerte. De acuerdo a lo que Dios habla, así es como tenemos que dar la palabra a nosotros. Dice que en el verso 10 que Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Una palabra dura. Una palabra, hermano, confrontativa de entrada. Rebeldes, así se dirigió. El Señor únicamente se dirigía a aquellos fariseos hipócritas que conocían toda la ley pero no la hacían. A ellos sí les decía generación de víboras. Bueno, también Juan el Bautista, Jesús les decía sepulcros blanqueados, pero aquellos eran lo que tenían. Pero el pueblo, la nación, sus ovejas siempre se dirigía con palabras diferentes. La oveja perdida, la casa perdida de Israel, los hijos perdidos de Israel a los cuales él había sido enviado, los trataba con amor como él lo tenía. Pero Moisés reúne a toda la congregación y de entrada, hermano, le dijo: óiganme, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, porque la promesa estaba dada. Salió mucha agua y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: ¿por cuánto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, porque estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Muy bien. Como le decía, Moisés fue un hombre, hermano, muy sorprendente, un hombre único, un hombre con mucha capacidad, pero esa capacidad, esa características, ese poder que Moisés lo tenía, no le sirvió mucho en el momento, hermano, de rendir cuentas delante de Dios. Porque delante de Dios nadie tiene cuello, todos somos iguales. Si nosotros somos obedientes, hermano, vamos a estar frente a un Dios amoroso, misericordioso, que va a extender su mano. Pero cuando somos desobedientes, Dios nos va a tratar como tal. Dios nos va a hablar como tal. Y por eso esta palabra, hermano, tiene que ser como tal, como Dios la envía, como Dios la da. Humanamente quiero decírselo de la manera menos dura, probablemente, de la manera menos golpeante, buscando palabras, pero al final de cuentas lo que le quiero decir es que la obediencia a Dios tiene que ser completa. Para que Dios la tome como obediencia, tiene que ser completa. Tiene que ser, hermano, cómo le obedecemos y cuándo le obedecemos. Eso es lo que Dios dice. Porque Israel comenzó a quejarse, comenzó a hablar, comenzó a decir Moisés, comenzó a la gente a decirle a Moisés, comenzó, hermano, a ponerlo un poco nervioso, seguramente un poco cansado de tanto oír. Dios le manda a Moisés que le hable a la peña. Dios le dice a Moisés: háblale a esta peña, Moisés, háblale, tú tienes que hablarle. Pero él decidió golpear la peña, él decidió hacer la otra cosa. Dios le juzgó a Moisés como le juzgaría a cualquier israelita. Señor, pero yo soy tu siervo. Se te olvidaron las 10 plagas. Se te olvidó que yo fui fiel. Se te olvidó que a mí no me importó, Señor. Vencí el temor y fui delante de Faraón, a pesar que me podía matar para obedecerte. Y ahora por una cosita tan simple me juzgas así. Moisés vivió 120 años. 40 años estuvo en Egipto. 40 años estuvo en el desierto, él solo preparándose, y 40 años estuvo de nuevo en el desierto, pero con todo el pueblo de Israel.
Esta historia se ubica en los últimos días de los últimos 40 años, ya siendo él anciano. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Pablo dice, yo decido golpear mi cuerpo. Yo decido someter, no físicamente, sino que está hablando someterse a Dios. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser reprobado por una cosita sencilla, por algo que al final, hermano, no terminamos con gozo la carrera, con algo que pareciera que no es justo. Moisés hizo muchas cosas buenas, pero por haberle pegado a la roca, hermano, por eso no entró a la tierra prometida. Moisés decidió salir del palacio de Egipto, decidió entregar su principado, hermano, con tal de obedecer a Dios, porque Dios le dijo, tú sacarás a mi pueblo de Egipto y lo meterás a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra. Y le empezó a decir Dios todo lo que había. En la mente de Moisés siempre estaba la tierra prometida, y cuando conozca la tierra prometida, ese va a ser el día más feliz de mi vida. Y pasó 40 años en el desierto él solo, preparándose, siendo, hermano, tratado en medio de serpientes y escorpiones. Él fue preparado para entrar a la tierra prometida. Luego soportar 40 años aquella gente no era fácil, y para entrar, para ya solo dar un pasito que faltaba, Dios le dice, no entrarás. Ha de haber sido duro, hermano. Eso ha de haber sido muy triste, ¿no le parece a usted? Ha de haber sido un golpe mortal para Moisés. Ha de haber sido un golpe, hermano, terrible, un golpe moral muy fuerte. Eso ha de haber consumido a Moisés, hermano, que Dios le dijera, no entrarás. Y todo lo que he hecho, no entrarás, Moisés, porque no cumpliste a cabalidad lo último que yo te pedí. En todo esto que vemos nosotros, hay 2 o 3 cosas que necesitamos ver, hermano, en este procedimiento. Uno es la prueba de Dios, el momento circunstancial que estaba viviendo Moisés. Porque Moisés estaba ahora ya un anciano de 120 años, muchas pruebas, su vida había sido muy agitada, nunca tuvo una vida así como decir, me voy a jubilar a los 80 años. No, o sea, a los 80 años empezaba lo bueno para él. Cuando todos se jubilaban era cuando él empezaba a agarrar a la gente. Empezaban los años más difíciles de su vida. A veces uno dice, no, yo tanto problema, yo creo que cuando ya llegue a viejo, ya las cosas me van a cambiar, ya voy a estar más tranquilo. Llevamos una vida agitada, llevamos una vida, hermano, que de estrés, de correr, porque aquí aunque uno no quiera, lo hace correr, hermano. Si usted se baja en la metropolitana y usted va tranquilo, ay Dios, hermanos, cuando siente ya está en la salida, se lo pasan llevando. La gente toda la vida anda corriendo, anda en retardo, anda atrasado, le agarró la tarde y uno ni modo, como se hace a un lado, hermano, se lo pasan llevando. Uno tiene que correr, aunque usted vaya tranquilo con su horario normal. La vida es muy agitada. ¿Y cuándo va a terminar eso? ¿Cuándo va a acabar eso? ¿Cuándo se van a acabar los problemas? ¿Cuándo se van a acabar las dificultades? Eso está como cuando como padres criamos a los hijos. Cuando nacen los niños, ay, qué hermano, y cuando están de días de nacido, uno está, ni duerme uno pensando, yo no lo oigo respirar. No lo oigo, pues ya ve, si está respirando. Dios mío, ¿y cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a crecer? Y que solo 1 centímetro de lechita. ¿Y será que eso es suficiente? Y está con la gran aflicción. No, es que yo creo que cuando ya coma, entonces ya voy a estar tranquilo. Cuando ya empieza a comer, vienen que se enferma el estómago, que la alergia, que esto, y que yo creo que cuando caminen empieza lo bueno para usted, hermano, cuando empiezan a correr de aquí para allá. Porque uno dice, ay, ya no lo van a tener que andar cargando. Y cuando empieza a caminar, uno dice, ay, ¿por qué creciste, mi hijo?
Es que nosotros así somos, humanamente somos así, hermano. Cuando los niños están chiquititos y dicen su primer palabra, hasta celebramos. Ya dijo su primer palabra, ya dijo papá o mamá o qué sé yo. Y después, cuando ya nadie los para, hermano, después uno dice, ay, canto que habla. Cuando da su primer pasito, no es cierto que uno le celebra, hermano. Cuando da su primer pasito, ¿verdad? Que todavía como que van, como que es una moto desalineada, hermano, pero ahí dan su primer paso y celebramos, gracias. Celebramos y qué bendición, qué alegría, y a Dios su primer pasito. Y después, cuando ya nadie los detiene, anhelamos el tiempo cuando no caminaban todavía, cuando estaban tranquilitos, donde se dejaban, se quedaban. Pero así, hermano, la vida va girando y cada vez trae nuevos retos, nuevos desafíos. Los niños van creciendo. Uno dice, no, cuando ya pasen de la niñez, de tanto cuidado y lleguen a la adolescencia, ay Dios, hermano, quisiera regresar el tiempo. Cuando salen de la adolescencia, dicen, no, cuando ya sean maduros, ya sepan lo que hagan. Total que un anciano llega ancianito y siempre pendiente de sus hijos. Aunque sus hijos ya sean viejos, hermano, pero siempre hay ese es el sentir de padre y de madre. Entonces, ¿cuándo nos vamos a jubilar nosotros, hermano, en el camino de Dios? Hasta que Cristo venga o hasta que Cristo nos tenga con Él. ¿Cuándo se van a terminar las pruebas? No espere que se termine, no, hermano. Yo creo que cuando ya tenga 60 años, digo yo, o 70, cuando ya no sea muy, ya no trabaje mucho, hermano, cada día, dice la palabra, trae su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Ahí está Moisés, en medio de un montón de pruebas, rodeado de pruebas. Hay dos pruebas que se le levantan en un solo día, en una sola ocasión. Primero, la muerte de su hermana. Y luego falta agua. Faltar agua era una explosión, era una bomba en aquel pueblo, porque se levantaban disensiones, se levantaban revoluciones, se levantaba gente con amenazas de muerte. Pero Dios permitió que todo eso sucediera con un propósito, hermano. Dios permitió que todo fuera con un propósito. A Dios no se le pasó nada, ni una sola cosa se le pasó por alto delante del Señor. Y justo cuando Moisés, hermano, está en su momento, en una etapa más sensible, en una etapa humanamente sensible, le viene la prueba más grande de su vida, una prueba que no la logró pasar. No logró pasar esa prueba. Desafortunadamente, Moisés perdió esa prueba y tuvo que morir también en el desierto. Tuvo que quedar muerto en el desierto, hermano. Porque las pruebas vienen en el momento en el que uno menos las espera. Pero si nosotros estamos tomados de la mano de Dios y aprendemos a oír, ¿qué salida Dios nos va a dar? No nos vamos a equivocar. Porque dice el libro de Job que Dios es el que da la llaga, pero Él también la vendará. Dios es el que hiere, pero da la sanidad también. Dios cura la herida porque nos da la medicina. Dios con la prueba, Dios también nos da la salida. Así dice su palabra. Que no la vemos o no la encontramos es porque la buscamos por otro lado, hermano. Es porque estamos buscando por otro lado. Cuando dice la palabra del Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Su socorro no va a venir de nadie aquí abajo, hermano. Si nuestra vida ha estado puesta en los ojos aquí abajo de la gente, de la ayuda, de que uno tiene un contacto, tiene un amigo, tiene esto, así vamos a estar. Pero si ponemos la mirada en el Señor, Dios sabe cómo llevará las cosas en nuestra vida. En todos los aspectos. Dios permite que las pruebas vengan en momentos, hermano, claves de nuestra vida. Y el momento que llegan es porque Dios va a completar la obra que Él comenzó en nosotros. Dios es un Dios soberano y a Moisés le enseñó que Él es soberano y así como Dios dice, se tienen que hacer las cosas. En ese momento sensible que Moisés está, en el que no quiere que sucediera nada más, ahora tiene que lidiar con una insurrección de la gente. La gente está amenazando y la gente está hablando hasta de muerte. La rebelión fue, hermano, duramente castigada
de parte de Dios con la misma muerte. Pero la gente no entendía. La gente no entendía, la gente, esa fue su reacción. Enterraron a María, ellos no le entendían la situación que estaba viviendo Moisés. Ellos querían su agua, ellos querían que le solucionaran sus problemas. ¿Cuántas veces nosotros creemos, hermanos, que estamos lejos de una rebelión, de una rebeldía, que eso nunca me va a pasar? Pero de repente estamos parados en tierra de rebelión, en tierra de rebeldía. Nosotros nos rebelamos contra Dios. De repente nos rebelamos contra Dios. Ya no oran, no, es que Dios no me oye, Dios no me responde. Dios, si Dios quisiera ayudarme, me ayudara ahora. Dios sabe los tiempos, los momentos, y si no hemos sido consumidos es porque la misericordia de Dios es grande, dice Lamentaciones. Si no hemos sido consumidos es porque Dios, su misericordia ha sido grande, hermano. Grandísima es la misericordia de parte de Dios. Ahora vienen ellos y le echan la culpa a Moisés de lo que están viviendo. Moisés, si quieres ser un vocero de Dios, debes de entender. Todos los Moisés, todos los líderes, si mire usted, si es líder en algún área, si usted es líder en su casa, es líder en la iglesia, es líder en su trabajo, donde quiera que usted sea líder, debe de saber que hay que aprender a entender, a lidiar con las quejas y las rebeliones de mucha gente, hermano, como lo hizo Moisés cuando Dios no hace las cosas como ellos quieren, cuando Dios no trata como ellos quieren. Cuando Dios no les daba lo que ellos querían y en el momento que ellos querían, ¿quién tenía la culpa? Era Moisés. Si Dios no les daba agua en el tiempo que ellos decían, quiero agua, entonces ¿quién tiene la culpa? La tiene Moisés. Si Dios no les daba, hermano, pan y carne en el tiempo que ellos querían, ¿quiénes tenían la culpa? Era Moisés, Aarón, los que estaban al frente. Por eso, hermano, el liderazgo en cualquier área de nuestras vidas es un reto para que nosotros nos levantemos. Es un reto para que nosotros nos tomemos de la mano del Señor y las cosas comiencen a caminar de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cuál fue la reacción que tuvo Moisés? ¿Cuál fue la reacción? Moisés se postra delante de Dios y obedece. Obedece sí, pero parcialmente. Obedece Moisés, pero Moisés complicó las cosas, hermano, en el momento clave, en el momento cumbre, en el día de su graduación, complicó las cosas. En el día en el que él se iba a graduar, yo creo que el día que Moisés entraba a la tierra prometida, ese día iba a ser un día, hermano, glorioso. Era el día inimaginable para él. Pero ni cuando entró, ni cuando salió, hermano, con brazo poderoso y fuerte en medio de aquellas dos murallas de agua en el Mar Rojo, no fue tan grande como el día que él esperaba. Como el día que él entrara y decir, esta es la tierra por la cual estuve 80 años en el desierto. 40 años con este pueblo y 40 años en soledad. Esta es la tierra prometida por la cual yo renuncié al palacio de Egipto. Esta es la riqueza que Dios me ofreció al abandonar la riqueza del palacio. Pero ese día no llegó porque él complicó las cosas. Golpeó el agua, golpeó la peña, hermano, cuando Dios le dijo, háblale. Y lo que hizo fue gritarle a la roca, golpearla 2 veces porque él no hizo conforme a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Hermano, cuidado cuando Dios nos dice algo y lo obedecemos a media. Porque obedecer refunfuñando no es obedecer. Obedecer cuando queremos obedecer es igual de desobediencia, hermano. Es igual de desobediencia aquel que obedece a su manera y a su forma. Es igual de desobediencia delante de Dios, hermano. Es igual de desobediencia cuando Dios nos habla y nos da la palabra. Cuando Dios le dice a una iglesia, hermano, que lo que nos ha puesto en este lugar no es para criticarnos unos con otros, no es para señalarnos, no es para ver quién es mejor y quién es peor, no es para ver nada de eso, es para que las almas se salven, para que nosotros prediquemos la palabra y no lo hacemos. No lo estamos haciendo.
Las almas van, esperamos que la gente llegue a las iglesias porque tienen que llegar en un golpe de suerte. En la iglesia va a llegar gente, se va a llenar y vamos a decir: ¡ay, qué bueno, qué bonito, qué tiempo! Lo más fácil es decir que tremendo lo que está viviendo la gente aquí, la gente allá, señalar, hermano, con nuestros dedos. Pero cuando el Señor nos dice en su palabra: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que cree será salvo, el que no cree será condenado, porque ustedes van a ir a hablar. Cuando vamos a nosotros a ver, hermano, que lo que Dios quiere es una iglesia unida, una iglesia entregada, una iglesia que busque constantemente la santidad, no externa, sino una santidad en el fondo de su corazón, hermano. La palabra del Señor nos dice que debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero muchos de nosotros decimos: no, ese mensaje es muy duro, ¿qué van a decir los demás? ¿Por qué no llega a la gente? Ay, es que muy duro les predican. Prediquémosles que Dios es amor. Sí, hermano, cuando usted castiga a sus hijos, ¿por qué los castiga? Hay diferentes formas de decirle a los hijos: te amo. Y una de ellas con la vara. Aunque las leyes digan que no. Pero usted sabe que la ley de la palabra del Señor dice eso. Usted toma la varita y sabe que va a corregir, va a aplicar, porque usted está criando, educando hijos para bien, hermano. Y la varita es una varita, esa sí es varita mágica, hermano, que hace desaparecer lo malo. Eso es lo que Dios está esperando. Y cuando Dios nos habla, muchas veces Dios nos tiene que hablar duro también a nosotros, para que nosotros entendamos, hermano, comprendamos las experiencias. Cómo va a cambiar un pueblo, cómo va a cambiar una ciudad, cómo va a cambiar una nación, cómo va a cambiar una iglesia, cómo va a cambiar una familia. Muchas veces tienen que venir momentos duros, sacudidas, para que podamos entender. O solamente con algodoncito para que no sienta dolor. Si alguien se golpea, hermano, si alguien tuvo algún problema, un accidente y va al médico, no le van a decir: mire, le voy a hacer la curación, pero me avisa si le duele. Si le duele, ya no le hago nada y se le va a curar más rápido. Ay, ¿quién diría, verdad? No, aguántese ahí, le raspan, hermano. Si es una herida, es una quemada, le raspan hasta siente el dolor hasta que le llega hasta los tuétanos, hermano. Pero es por la sanidad, es por sacar todo lo que nos sirve, para que esas células comiencen vivas y sanas a crear de nuevo el tejido. Eso es lo que muchas veces Dios hace con nosotros. No es, hermano, solamente con diversión, no es solamente con cosas pasajeras. No, vamos a ser salvos si el Espíritu Santo cambia nuestros corazones, si el Espíritu Santo hace la obra perfecta y completa. Por eso la iglesia es un hospital, hermano. La iglesia es un hospital. Y vamos no los sanos, porque ¿en qué hospital va la gente sana, hermano? No, llegar a la iglesia y hay gente que dice: ¿y por qué no vas a la iglesia? No, hay mucha gente criticona. No, en la iglesia hay mucha gente envidiosa. No, en la iglesia hay mucha gente mala. Pues si de eso se trata. Si alguien está enfermo, ¿por qué no vas al hospital? No, es que ahí solo enfermos llegan. Yo quiero a un hospital donde vayan solo sanos. Ay, Dios, no lo va a hallar nunca. Entre más enfermos hay, es que es mejor el hospital, porque están en curación. Claro, si los enfermos nunca se curan, entonces hay un problema en ese hospital. Pero nosotros estamos en proceso que el Señor los cure, nos sane, nos vende, nos transforma, nos haga, nos deshaga y nos haga de nuevo. Eso estamos en el hospital. O si quiere comparar la iglesia con un taller, hermano, ¿quién lleva su carro a un taller porque está completamente bueno? Nadie. Lo lleva porque se le arruinó, lo lleva porque tiene un golpe, lo lleva porque necesita intervención. Por eso estamos nosotros en el taller del Señor. ¿Cuál es su diagnóstico? Mi diagnóstico, solo Dios lo sabe. Algunos estamos, hermano, algunos venimos con el sistema eléctrico que agarró cortocircuito.
Nosotros venimos por los cambios. No hace cambio. La palanca de cambio se quedó trabada. Ya no hay cambios en nuestra vida. Y somos los mismos por más palabra y palabra que recibimos. No hay cambio, hermano. Qué tremenda estuvo la palabra de hoy, ¿verdad? Bonita. ¿Y de qué se trató? De que todos deben de cambiar y ser diferentes. Que todos andan mal y que Dios los va a castigar si no cambian. No, la palabra es para mí, para mí, para mí. Si usted agarró un poquito, pues qué bueno, pero la palabra es para mí primero. La palabra es para usted primero, no es para el de apar. Ahí te hablan. No, 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 hermano, es para usted, es para mí, para que nosotros la aprovechemos, la palabra de Dios. Hay quienes comparan la iglesia como el arca de Noé. Uy, eso está más difícil. Pero no por los que estaban habitando ahí, sino por el ambiente que se generaba. Tantos días, más de 100 días, dicen como 117 días aproximadamente. No fueron 40 días y 40 noches. Llovió 40 días y 40 noches, pero en todo lo que entraron y en todo lo que esperaron que el agua bajara, 117 días. Los animales encerrados, sin un poquito de aire que les ventilara. Eso era un caos, hermano. Un caos estaba adentro, todo eso olía un poco raro ya. No sé cómo eso hay que felicitar a Noé cuando lleguemos al cielo. Noé, tuviste una gran fe, varón, para meter a todos esos animales, pero lo que más te admiro es el aguante que tuviste para estar con ellos ahí adentro. Porque eso era terrible. Se imagina los olores, se imagina todo lo que estaban. Los animales ahí tenían toda la comida, cómo no se les arruinaba. Y ellos, hermano, la barca iba para allá y para acá. A algunos les mareaba eso. De repente habían otro tipo de cosas por ahí regadas. Y eso estaba terrible. ¿Quién quería estar ahí adentro? ¿Usted hubiera querido estar en esa arca ahí adentro? Solo le recuerdo que había un solo lugar, las olas matando gente allá afuera. Era preferible estar adentro aguantando un poco olores raros y feos y rugidos de leones y que los tigres le enseñaran los dientes y que los otros animales le enseñaran las garras, pero era más seguro estar allá adentro en el arca que muriéndose allá afuera, porque allá afuera no quedó uno solo vivo. Pero los que estaban en el arca, un poco mareados, salieron, sí, pero todos vivos. Si estamos en la casa del Señor, quizá usted esté mareado ya de tantas cosas, hermano, y que esto y que lo otro, pero usted debe estar seguro que es el lugar más seguro donde podemos estar, porque afuera solo hay destrucción, afuera hay condenación, pero el Señor nos tiene en la casa suya, haciendo de nosotros una obra, hermano, perfecta, y el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. No vamos a ser así siempre. Cuando Cristo venga, va a llevar una iglesia sin mancha y sin arruga. Va a levantar una iglesia muy, muy preparada, una iglesia diferente, hermano. Por eso, mientras el Señor esté llevándonos en un trato, debemos a Dios obedecerle con todo nuestro corazón, porque nosotros confiamos en el Señor. Amén, hermano. Él sabe cómo lleva las cosas. No vamos a obedecer a Dios solo lo que entendemos. Si no, hermano, tenemos que obedecer a Dios aún sin entender las cosas que Él está haciendo en nosotros. Obedecer a Dios, hermano, a nuestra forma o cuando nosotros querramos, es también desobedecerle a Él. Ese es el punto. Eso muchos no lo hemos entendido, hermano. Muchos no hemos entendido que a Dios se le tiene que hacer tal como Él dice. Hablando de nuevo del arca de Noé. Noé fue un hombre obediente porque Dios le dijo: Noé, vas a hacer un arca así, así y así. Le dio las medidas hasta de las ventanas. Noé comienza a hacer aquel arca. Y Noé comienza a hacer un hueco en aquella parte. Seguramente la señora dice: Noé, ¿no te parece que esa ventana está muy chiquita? ¿Cómo nos va a entrar aire? Acuérdense que íbamos a estar con todos los animales. Bueno, Dios me dijo que así la haga y así la vamos a hacer. Noé, ¿no te parece que mejor la hacemos más larguita? Le ponemos unas cortinitas para que nos ventile mejor. Si Noé se pone a hacer todos esos detallitos, se le hunde el barco, hermano. Se le hunde rápido el barco.
así como se hundió el Titanic. Se le hubiera hundido el arca de Noé, porque él hubiera puesto sus detalles. Por eso la vida de muchos se nos hunde, porque le ponemos muchos detallitos que Dios no ha dicho a nosotros, hermano, que tiene que hacer. Entonces con esto entendemos, Dios no tiene favoritismo. Si le servimos mucho y sentimos que estamos muy cerca de Dios, también nos exige Dios, porque al que más se le da, más se le exige, dice la palabra. Al que más se le da, más se le va a pedir cuentas, dice el Señor. Moisés era amigo de Dios. Sí, Moisés era un hombre, hermano, que Dios lo llegó a catalogar como amigo, pero así también le exigió cuentas. Dios nos ha dado tantas cosas a nosotros. Dios nos ha permitido tantas bendiciones, pero también nos da las indicaciones que seguir. No se preocupe, si Dios le ha dicho, haz esto, muévete para acá, muévete para allá, Dios sabe en qué momento va a actuar. Moisés estaba frente al Mar Rojo y estaba quizás ya empezando a creer que se había equivocado, porque está el mar embravecido. Estaban los egipcios que lo estaban haciendo como una especie de sándwich, hermano, y los egipcios venían enfurecido. Habían tenido todos la muerte de sus primogénitos. Ellos venían a traspasarlos, ellos venían a matarlos, ellos venían al todo por nada. Ellos ya no tenían más que perder, habían perdido su economía, habían perdido sus ídolos, habían perdido, hermanos, su salud, habían perdido sus hijos, habían perdido todo. Y que estos, por los cuales habían perdido todo, se fueran campantes y tranquilos, no, los vamos a matar. Lo menos que puede pasar es que nos maten a nosotros también, Dios. Y se fueron a atacarlos. Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, levanta esa vara. En tus manos está la respuesta. Porque Dios nunca hace nada, nunca lo sorprenden las circunstancias. Jamás va a haber algo que Dios no había tomado en cuenta en el proceso que nos lleva. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y Dios tiene el control de todas las cosas. Así que pareciera que no sea así, hermano. Así que usted se sienta como la persona más abandonada, la persona más, hermano, que Dios no le da la salida. Dios tiene un propósito. Pero ¿cómo estamos nosotros delante de Él hoy? Esa es la pregunta y eso es lo que nosotros debemos de respondernos. ¿Está Dios en los proyectos de su vida? Puede ser que en su agenda Dios no aparezca, hermano. Puede ser que en su agenda usted dice, mañana tengo que hacer tantas cosas. Bueno, mañana es feriado, pero mañana me levanto a las 10 de la mañana. Voy a desayunar tal cosa, voy a comer tal cosa, después voy a ver una película, después voy a hacer esto y después me voy a acostar. Un día bien organizado. ¿Y Dios dónde está? ¿Sabe que en la agenda de Dios usted sí está en la agenda de Él, hermano? Usted sí aparece allí. Dios seguramente ha dicho, bueno, mañana es lunes para esto, ¿verdad? Para mí, para Dios no hay candelario, o ¿cómo es? Calendario. Es que se lo dije en otro idioma, hermano. No sé en qué idioma, pero otro idioma. En hebreo dice el hermano. Bueno. Bueno, algo tenía que decirles, hermano. Algo tenía que. Y Dios dice, bueno, para mañana, es día lunes. Mañana les voy a seguir dando el aire para que respiren y siguen viviendo. Mañana les voy a hacer salir su sol. Mañana les voy a dar salud. Mañana van a estar bien. Van a tener algo que comer. Mañana van a tener energía. Mañana van a tener satisfacción. Mañana van a seguir sintiendo que yo soy su Padre. Usted está en la agenda de Dios para hoy, para mañana, para todos los días de su vida. ¿Por qué no incluimos a Dios en nuestra agenda también? Y las cosas van a comenzar a caminar diferente. Que Dios empiece a hacer caminos, que Dios empiece a obrar. Es una decisión nuestra, es una decisión que hoy podemos tomar. Nosotros no podemos hacer nada por guardar, por cuidar lo que está. Hermanos, si nosotros somos tan vulnerables. ¿Cuánta gente sale de su casa y no regresa? Cualquier cosa
cualquier situación. La gente sale, un virus que se le pegó, una enfermedad, la gente sale a su casa, hermano, tantas cosas que pueden suceder. Pero si nosotros estamos en el hueco de la mano del Señor, el que está en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Si usted sale tomado de la mano del Señor, usted sabe que va a regresar. Si usted está aquí en este lugar, usted sabe que Dios es el que lo ha sustentado. Que la prueba se ha alargado. Comencemos a provocar que Dios reaccione en obediencia, tal como Dios nos quiere llevar. Puede ponerse de pie un momentito en esta tarde, hermano. Yo termino diciéndole: para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Porque Dios es Dios, Dios de lo imposible. Amén. Dios es un Dios que todo lo puede, todo lo conoce, hermano. Todo lo sabe de nosotros. No hay nada que nosotros tengamos que contarle de nuevo. Si usted va en oración y le dice: Señor, te voy a contar un secreto, ay, ya empezó mal la oración, porque para Dios no hay ningún secreto. Dios lo conoce todo. Y es mejor que abramos nuestro corazón delante de Dios y digamos: Señor, yo reconozco que necesito más. Necesito obedecerte tal como tú me lo dices, Señor. Porque tú llamas mi vida por caminos, por senderos del bien. No quiero continuar fallándote. Solo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Si hay alguien en esta tarde que se ha alejado del Señor, quiere aceptar a Cristo, reconciliarse con Él, ahí donde está lo puede hacer. Porque el Señor quiere tomar el control de su vida totalmente. Quiere tomar. Mi condición no era nada. Me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Aleluya. Admirable consejero, príncipe de paz. Aleluya. Medita esa palabra. Aquel que se hizo carne. Medita esta palabra que el Señor te ha dado en esta No tarde, de hermano. gracia y verdad. Porque Él tiene algo en tu vida, un propósito Él vio para tu mi vida. condición, no era nada.